Si las puertas se te han cerrado, recuerda que siempre hay una puerta abierta para ti. Puerta Abierta, un programa con el doctor Guillermo Torres. Al final de Éxodo, el tabernáculo de Moisés fue levantado, se ordenaron y ya vimos los 5 sacrificios levíticos. Ahora se va a llevar a cabo la consagración del sumo sacerdote Aarón. El líder espiritual fue Moisés, pero Aarón desde Éxodo queda nombrado sumo sacerdote, que dice el libro de Hebreos, que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros, que con su piel, con su carne abierta, nos dio entrada al lugar santísimo, no en un tabernáculo hecho por manos de hombre, sino en un tabernáculo que está en el cielo. ¿Y qué hace Jesús ahí? Intercediendo por los suyos y quitando el pecado de los que son suyos, no encubriendo, porque recuerden que los sacrificios levíticos era para encubrir, expiar, pero la sangre de Cristo lo que hizo es quitar el pecado del mundo. Yo voy a entrar al cielo, así es, no por tus obras, porque aunque haces algunas, tus obras son malas en general, eres pecador, pero tu pecado está quitado por la intercesión del sumo sacerdote en el tabernáculo del cielo. Esto solamente lo cree una mente espiritual, una mente que ha nacido de nuevo, porque cuando Nicodemo se encuentra con el Señor Jesús, no le dice Jesús, es necesario entender intelectualmente quién soy yo. No, le dijo, es necesario nacer de nuevo para entender estas cosas espirituales. Si usted las cree, usted es una gente que ha nacido de nuevo. Pues es necesario nacer de nuevo. Y el que no come mi carne y mi sangre no verá el reino de los cielos. Y se refiere al que no discierne a Jesús para llegar al Padre, no ha nacido de nuevo. Estas cosas maravillosas se han narrado en el libro precioso de la Biblia. Por fin llegó la unción, la consagración del sumo sacerdote. Este sumo sacerdote, hermano de Moisés, llamado Aarón, es llevado al tabernáculo de Moisés y es sentado él junto con sus hijos en el atrio, entre el altar de bronce, el altar de los sacrificios, y la fuente. Y entonces Moisés empieza a hacer todo lo que Dios le dijo en relación a su hermano. Primero un lavamiento, allí en la fuente de bronce, un lavacro de nuestros pecados, un lavamiento. Primero es un lavamiento, después es un revestimiento. Aarón es revestido de una vestidura sacerdotal única. Lavamiento, revestimiento, unción, se le derrama el aceite hasta por la barba de Aarón. Sacrificio, hubo que matar animalitos. Untamiento y rociamiento de sangre en su vestidura. Y finalmente, una comida de lo que se había quemado. Esto es de manera concreta lo que va a suceder en el capítulo 8. Se está refiriendo cuando Jesús le lava sus pies a sus apóstoles, un lavamiento. Y entonces Pedro, en una actitud humilde o tal vez queriendo ser más espiritual, dice, Señor, no me laves a mí los pies porque no soy digno. Pedro, si no te dejas lavar, no entrarás. Entonces lávame completito porque estoy bien pecador. El que no es lavado no entra. Y está hablando de lavamiento, por ejemplo, simbólicamente representado por Aarón. Su hermano lo lava. Es simbólico, hermano. Después, revestimiento. ¿Qué dice la Biblia? Revestíos del nuevo hombre. Dejad el hombre antiguo. Y viene un revestimiento del nuevo hombre. Esto es a través de la obra santificadora de Cristo en nuestras vidas. Somos revestidos de un nuevo hombre. No somos perfectos. Somos santos, apartados, no perfectos. ¿Un buen cristiano peca todavía? La Biblia dice que sí. Santiago dice, el que sabe hacer el bien y no lo hace, ya pecó. El que dice que no ha pecado, hace mentiroso a Dios. Dice, si alguien se enoja con su hermano, ya es reo de muerte. Si alguien codicia a una mujer, nada más la codicia,
ya adulteró. ¿Quién ha pecado? Todos. Y ese pecado se viene consumando cada día, aún en el creyente. Y entonces, ¿cómo vamos a ver a Dios si es santo, al Padre? A través de la sangre limpiadora de Cristo. Una unción, ¿qué les recuerda esto? El Espíritu Santo, el aceite de la unción, que es un aceite especial, se lo derraman a Aarón. Y esta unción, Nuevo Testamento, significa la presencia del Espíritu Santo en los que son. En los que no son, no está la presencia del Espíritu Santo. Sacrificio. Hubo que matar a algunos corderos. Representa el sacrificio hecho por Cristo. 1440 y tantos años después, se derrama sangre, pero no cualquier sangre. Una sangre preciosa de alguien que no cometió pecado. La blasfemia contra el Espíritu Santo, el único pecado que Dios no puede perdonar es que tengas por inmunda la sangre de Cristo, que no creas que Él es el Hijo del Dios Altísimo, el que quita el pecado del mundo. Es el único pecado que Dios no va a perdonar, el que no hayas creído en Jesucristo. Finalmente, un untamiento y rozamiento con sangre. Moisés toma y le salpica sangre y aceite a la vestidura preciosa del sumo sacerdote y de sus sacerdotes, los hijos de Aarón. Después de esto, como fueron 7 días la consagración de Aarón, 7 días Aarón no pudo salir del tabernáculo, y entonces en la entrada del tabernáculo comía del sacrificio, y esto termina en una comida, él y sus hijos. Jesús dijo: el que no coma ni beba mi sangre no entrará. El catolicismo romano interpreta mal esto en la Eucaristía, y usted come el cuerpo literal y la sangre literal de Cristo. Ya he explicado, a ver cómo le va a agarrar mejor sabor a la lectura. Dice, verso 1: habló Jehová a Moisés diciendo: toma a Aarón y a sus hijos con él y las vestiduras, el aceite de la unción, que tenía una mezcla especial. Toma también el becerro de la expiación. Toma también 2 carneros y un canastillo de los panes sin levadura. Reúne a toda la congregación a la puerta del tabernáculo. Hizo pues Moisés como Jehová le mandó, y se reunió la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Y dijo Moisés al pueblo: esto es lo que Jehová ha mandado hacer. Entonces Moisés hizo acercarse a Aarón y a sus hijos y los lavó con agua, seguramente de la fuente de bronce. Los limpió. Jesús dijo: el que no esté limpio no entra. Ustedes ya no necesitan limpiarse, ustedes ya están limpios, ya los lavé, menos uno. Se refería a Judas y a sus hijos, y los lavó con agua y puso sobre él, ahí lo empieza a vestir, la vestidura sacerdotal. Puso en él la túnica, le ciñó con el cinto, le vistió después el manto y puso sobre él el efod, y luego arriba estaba el pectoral del efod, y lo ciñó con el cinto del efod y lo ajustó a él. Luego le puso encima el pectoral, era como una bolsita, ¿no? Y ahí había 2 piedritas cuando el pueblo consultaba a Dios y se hacía una especie como de suertes, el urín y el tumín. Después le puso esta como cachucha que se parece mucho a la del Papa. De ahí es inspirada, hermano. Viene del contexto hebreo, mitra. Después puso la mitra sobre su cabeza, y sobre la mitra en la frente había una diadema de oro que decía: santidad a Jehová. Con la diadema santa, como Jehová había mandado a Moisés. Sigue este ritual, la unción. Es con aceite. Esto le encanta mucho a la gente que quiere regresar al Antiguo Testamento, ¿no? Yo tengo la unción de David como rey. Yo tengo la unción de Salomón, y se sienten ungidos. Déjeme decirle que todo aquel que es creyente está ungido por el Espíritu Santo. Y no hay super ungidos. Yo tengo una unción más fuerte. No, la mía es más grande. No, tiene la unción de las 3 estrellas. No, yo tengo 6 estrellas. La 5ª unción de Aarón. Para asustar más a la gente, cuando ordenan a un pastor o a alguien, hasta los sientan y les derraman aceite. Están regresando al Antiguo Testamento. Tiene el aceite, hay que respetarlo más, hay que darle más dinero. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo. Investiguen cómo ordenan a un sacerdote católico, y mucho de eso es tomado aquí.
Ese aceite Dios lo había hecho, digamos, santo. Y tomó Moisés el aceite de la unción y ungió el tabernáculo, todo el tabernáculo y todas las cosas que estaban en él, y las santificó y roció del aceite sobre el altar 7 veces, y ungió el altar de bronce y todos sus utensilios, y también ungió la fuente de bronce, hermanos, donde se lavaban los sacerdotes, y derramó el aceite de la unción sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Algo muy similar se ungía a los reyes. ¿Se acuerdan cuando Samuel llega y pregunta por el que va a ser el futuro rey? Y dice Samuel, no está aquí el que voy a ungir. ¿Cómo? ¿No tienes otro hijo? Ah, sí, hay un chiquito ahí que está cuidando las ovejas. Y le dice, detrás de las ovejas te llamé. Así es Dios. Y entonces sientan al muchachito, todos viendo, y le derraman aceite. Y es ungido como rey. 14 años después toma posesión, ¿verdad? Lo andan persiguiendo todo ese tiempo. Vaya viendo el ritual. Y derramó el aceite de los sobre la cabeza de Aarón y lo ungió para santificarlo. Después Moisés hizo acercarse a los hijos de Aarón y les vistió túnicas, son más sencillas, les ciñó con cintos, les juntó las tiaras. ¿Qué les recuerda esto de que con el aceite usted toca algunos elementos y queda santo, purificado? Dice que con el aceite purificó los elementos del altar de bronce y todo el tabernáculo con el aceite. Mucho de esto lo hacen algunos cristianos y sin saber de dónde vienen. Muchos pastores andan con su botellita de aceite. Cuando usted tiene algún problema, agarran su aceite y le ponen en la frente calientito. Se siente bonito, Le hacen así y lloran por usted. No está mal, pues, pero no es lo importante. Es solamente un símbolo. Y luego, no, hermano, fíjese de que aquí en la casa no sé qué pasa, pero a las 12 de la noche sale un gato negro. Sale aquí en el baño y brinca por la ventana y se va. Llega el pastor, ora en esa habitación, saca a los demonios y pone aceite. Pero eso es simbología del Antiguo Testamento. Y si se vale ir a orar a un lugar y decir, Señor, esta casa es tu casa, en fin. Bueno, ahí está, la unción. ¿Qué sigue después? Derramamiento de sangre. Luego hizo traer el becerro de la expiación. Aquí hay 3 sacrificios. En el versículo 14 dice que trajeron el becerro de la... Luego en el versículo 18 dice que trajeron el carnero del holocausto. Estos también son levíticos. Y luego en el versículo 22, un tercer sacrificio para la consagración. Es un carnero especial. Eran becerros que tenían 3 o 4 kilos de grasa en la cola. Todo lo que es grasa se va al altar de bronce y se quema. Y lo que es el pechito y la espaldilla es para el sacerdote. El pechito y la espaldita es lo que menos grasa tiene. Escondido atrás de todo esto está Dios cuidando la salud del que va a comer. Era carne magra, muy poca grasa. Dios quería guardar sano a su pueblo. Además era un pueblo que caminaba mucho. Ahora no caminamos y comemos grasa, en fin, es otra cosa. 3 derramamientos de sangre. Primero es un becerro de la expiación. Segundo, un carnero del holocausto. Y después el carnero de las consagraciones. Ese cordero especial, Moisés con la sangre de este carnero de las consagraciones, Moisés toma esa sangre con sus dedos y entonces en el lóbulo derecho de la oreja le pone sangre. Después en el dedo pulgar de la mano derecha. Imagínense a la iglesia haciendo esto. Todo para darle más misticismo. No se vale. Esto se hizo solo una vez. Y tenía un simbolismo, mire. Su oído debería estar atento a la palabra de Dios. Las manos deberían estar listas para hacer la obra de Dios. Y los pies deberían caminar para donde Dios le dijera. El cordero de las consagraciones. El verso 25 en adelante describe cómo toda la grasa, los riñones, el hígado había que quemarlos. Verso 28. Después tomó aquellas cosas Moisés de las manos de sus hijos y las hizo arder en el altar sobre el holocausto. Eran las consagraciones en olor grato, ofrenda encendida a Jehová. Verso 30. Luego tomó Moisés del aceite de la unción y de la sangre que estaba sobre el altar, roció sobre Aarón y sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre la vestidura de sus hijos con él, y santificó a Aarón y sus vestiduras. Hay un rociamiento de aceite y de sangre.
había que derramar sangre. Por eso el Nuevo Testamento dice, rociados por la sangre de Cristo, dice el apóstol. ¿Ven la continuidad del mensaje? Y ustedes están ahora rociados por la sangre del Cordero que quita el pecado del mundo. Rociados por la sangre de Cristo. Termina con una comida. 31. Y dijo Moisés a Aarón y a sus hijos, hervid la carne a la puerta del tabernáculo de reunión y comedla allí con el pan de las consagraciones, según yo he mandado, diciendo Aarón y sus hijos la comerán. Y lo que sobre de la carne y del pan, todo lo que sobraba había que quemarse. De la puerta del tabernáculo de reunión no saldréis en 7 días. Es el tiempo que duró la consagración de este hombre y de sus hijos. De la manera que hoy se ha hecho, verso 34, mandó hacer Jehová para espiaros. Y Aarón y sus hijos hicieron todas las cosas que mandó Jehová por medio de Moisés. Ahí termina el 7º día. Pero ¿qué creen? Llegó el 8º día. Aarón, ya fungiendo como sumo sacerdote, tiene que hacer algunos sacrificios de parte de él y luego otro grupo de sacrificios de parte del pueblo. Eso es lo que viene en este capítulo. Aarón va a dar 2 sacrificios. Uno es un becerro para la expiación y otro es un carnero para el holocausto. Esos 2 sacrificios son por parte de Aarón. Los sacrificios por parte del pueblo son 4. Uno es holocausto, que es expiación. Otro es becerro y cordero, también para holocausto. Tercero, un buey y un carnero para sacrificio de paz, es el tercero. Y luego hay algo vegetal, ofrenda amasada. Aarón en este 8º día, junto con sus hijos, hace esta expiación de parte de él y de parte del pueblo. Repito, de parte de él un becerro y de parte de él un carnero. De parte del pueblo, macho cabrío, que era expiación, becerro y cordero, buey y carnero y ofrenda amasada. Y eso lo hizo todo en el 8º día. Se estaba estrenando Aarón como sumo sacerdote. Estaba iniciando también sus hijos. Verso 22 del 9:22. Después de terminado todos estos sacrificios, dice, después alzó Aarón sus manos hacia el pueblo y lo bendijo. Después de hacer, mire, expiación, holocausto, sacrificio de paz. Después de hacer esto, descendió. Y entraron Moisés y Aarón en el tabernáculo de reunión y salieron y bendijeron al pueblo. Y la gloria de Jehová se apareció a todo el pueblo. Dios mismo encendió este fuego de este holocausto. Fue Dios mismo. Y salió fuego de parte de Dios. Y salió fuego de delante de Jehová y consumió el holocausto. Entró Moisés y Aarón al tabernáculo después de haber terminado todos los sacrificios, descendió y le dice que bendijo al pueblo. Números 6, 24, 26. Es muy probable que Aarón al salir bendijo al pueblo con esta bendición sacerdotal. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Es muy probable que la bendición que Aarón dio al pueblo era esta. También tenemos la del Nuevo Testamento. Segunda de Corintios 13:14. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Las 3 personas de la Trinidad en comunión con nosotros. La gracia del Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Ya están fungiendo como sacerdotes tanto Aarón como sus hijos. ¿Cómo estaría de contento Aarón de ser el sumo sacerdote? Y no solo eso, sino sus hijos sacerdotes. Toda la familia sacerdotal, todo el pueblo había visto cómo en 7 días se habían consagrado. Y el 8º día empezaron a ejercer. Estos jóvenes, Nabat y Abiud, los primeros hijos de Aarón, entraron a hacer su tarea, que era mantener el incienso del altar que estaba pegado al lugar santísimo. La Biblia no dice qué pasó, pero ellos alteraron algo y Dios dice, fuego extraño. Yo no dije así. ¿Y qué pasó con estos muchachos? Salió fuego del lugar santísimo y murieron quemados. Ahí mismo. Los 2 primeros hijos de Aarón alteraron algo
probablemente entraron un tanto ebrios, fuego extraño. Pero Señor, estamos haciendo como tú lo mandaste, casi igualito. Parecemos cristianos, metemos rock cristianos con tal de buscar a la gente. Pedimos ofrendas a lo gigante para construir templos grandotes y la gente pueda sentirse como hijo de rey. Fuego extraño. Este pasaje me recuerda al pasaje del Nuevo Testamento. La iglesia estaba creciendo preciosa, la iglesia primitiva. La gente estaba tan feliz de tener el Espíritu Santo glorioso y entonces no podían tener tanta gloria y vendían sus terrenos. Algunos vendieron sus casitas y llegaban y lo ponían a los pies de los apóstoles. Y los apóstoles repartían con gracia y amor a los que no tenían. De pronto aparecen dos personajes, esposos, Ananías y Zafira. Venden un terreno, nadie les pidió venderlo. Venden el terreno y llegan y dan la mitad, por decir así, de lo que había costado. Y Pedro dice, ¿por qué tentáis al Espíritu Santo? ¿Quién nos pidió dinero? Y si nadie nos pidió, ¿por qué tentáis, lo vendes y dices que lo vendís en menos? Ahí mismo cayó el hombre, muerto. Llega la mujer y hace la misma mentira. Dicen, ahí van los hombres que acaban de sacar a tu esposo. También cae esta mujer. Se me hace algo parecido a lo que hicieron estos dos muchachos. Lo que Ananías y Zafira hicieron parecía bueno, pero no estaba bien. Su corazón era diferente. Habían vendido un terreno. Mejor no lo hubieran vendido. Lo hacían con un corazón para quedar bien con la congregación. Se quedaron con la mitad. Quisieron hacer negocios ahí con el Espíritu Santo, engañarlo. ¿Qué pasó con Nabat y Abiud? Parecía que estaban haciendo lo que Dios, y Dios dijo, fuego extraño. Muchas manifestaciones raras. Gente cayéndose, babeando, borrachos en el espíritu, dicen, haciendo cosas blasfemas en lugares santos, fuego extraño. Por eso es terrible decir que todo es de Dios. Nabat y Abiud también es de Dios, por eso cayeron cocinados. Tíos del muchacho entran y se los llevan a los dos fuera del campamento. ¿Por qué no entraron sus hermanos a sacarlo? Porque sus hermanos eran sacerdotes también, los otros dos, Itamar y Eleazar, y un sacerdote no podía tocar, muertos. Quedan solamente dos, Itamar y Eleazar. Hay un problema, ese mismo día, del sacrificio que habían hecho, Dios les había dicho que deberían de comer Aarón y sus hijos. Ese mismo día no comieron del sacrificio. Y entonces Moisés, en ese día tan terrible, las cosas están tan difíciles y desobedeces, ¿por qué no comieron de lo que tenía que ser? Y entonces vamos a ver la respuesta que da un papá que había perdido a sus hijos. Nabat y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario. La gente los ve y están en lo correcto. Eso tenían que hacer, ¿no? Están evangelizando. Y pusieron en ellos fuego, sobre el cual pusieron incienso y ofrecieron delante de Jehová. Eso es lo que Dios les había dicho, ¿no? Es lo que tenían que hacer. Pero algo hicieron mal. Quizá alteraron la composición del incienso. No pasa nada, ponle esto y llévalo allá. Ofrecieron delante de Jehová, mire esta palabra, fuego extraño. Y usted puede decir, malo que no hubieran ofrecido fuego, que estuvieran sentados en el lugar santo haciéndose tontos y no ofrecieron fuego. No, sí obedecieron fuego, pero era un fuego extraño. Quieren engañar a Dios. Y Dios dice, yo no mandé eso. Ay, Señor, predicamos en tu nombre, no os conozco. Ofrecieron fuego extraño que Él nunca les mandó. Y salió fuego delante de Jehová y los quemó y murieron. ¿Le habrá dolido esto a Aarón? Entonces dijo Moisés a Aarón, esto es lo que habló Jehová diciendo, en los que a mí se acercan, me santificaré. Y en la presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Le acababan de quitar 2 hijos. Cualquiera, ¿no? Humanamente, Señor, no se vale, te estamos sirviendo, mis hijos, y en el 8º día me los matas. Y Aarón estaba aprendiendo, Aarón cayó. Y llamó Moisés a Misael, el Zafán, esos son tíos de los muchachos que se murieron, hijos de Uziel, tíos de Aarón, y les dijo, acercaos y sacad a vuestros hermanos delante del santuario, fuera del campamento. Y ellos se acercaron y los sacaron con sus túnicas fuera del campamento, como dijo Moisés. Imagínense todo el campamento, 2 millones de gentes, viendo cómo estos 2 muchachos con sus túnicas son sacados así como en camilla, ¿no? Fuego extraño. Tanta gente que predica actualmente por dinero, por codicia, y no han sido consumidos. Fueron hechos para presa, como la gacela que nace para hacer carne del tigre. Estos también fueron hechos para presa. Dios tenga misericordia. Hermanos, Dios tenga misericordia el que usa el púlpito para hacerse rico, el que engaña a la gente. No todos lo hacen por maldad, unos lo hacen por maldad y otros por ignorancia. De los dos, aléjate. Entonces Moisés dijo a Aarón y a Eleazar,
Aarón, ¿quién es el sumo? Y sus dos hijos, ¿quiénes son? Eleazar e Itamar, sus hijos. Les dijo, no se pongan de luto. Ustedes que acaban de perder un hermano y tú que acabas de perder a tus dos hijos, no se pongan de luto. Quiero que la congregación toda, esa sí se ponga de luto. Verso 8. Y Jehová habló a Aarón diciendo, tú y tus hijos contigo no beberéis vino ni sidra. Lo extraño es, por ejemplo, que los sacerdotes católicos, bien que le tupen al vino, hermanos. Y algunos hasta ofician, están tomados. ¿Será fuego extraño? Ni sidra cuando entréis en el tabernáculo de reunión, estatuto perpetuo será para vuestras generaciones. Un hombre ebrio que predica la palabra no puede discernir lo santo de lo no santo, entre lo inmundo y lo limpio, y para enseñar a los hijos de Israel todos los estatutos que Jehová ha dicho. Del verso 12 al verso 15, Aarón le está diciendo del holocausto se debe de comer el pechito y la espaldilla. Pero en ese día tan difícil, ¿qué creen que Aarón hizo? No comió. Entonces Moisés se preocupa, dice, no, ¿qué está pasando? Acaban de quemar a tus hijos por desobedientes y luego tú desobedeces. Vean lo que pasa. Y Moisés preguntó por el macho cabrío de la expiación y se halló que había sido quemado todo. El del holocausto se ve que quemarlo todo. Y entonces se enojó contra Eleazar e Itamar, los hijos que habían quedado de Aarón, diciendo, ¿por qué no comiste de la expiación en lugar santo? Pues es muy santa. Y la dio él Dios a vosotros para llevar la iniquidad de la congregación, para que sean reconciliados. Ved que la sangre no fue llevada dentro del santuario, y vosotros deberíais comer la ofrenda en el lugar santo como yo mandé. Otro error más. Qué peligroso en este día tan difícil. Y respondió Aarón a Moisés, he aquí, hoy han ofrecido su expiación y su holocausto delante de Jehová, pero a mí me han sucedido estas cosas. Se le acababan de morir dos hijos, también era un ser humano, y dice, se murieron mis hijos, me han sucedido estas cosas, y si yo hubiera comido hoy el sacrificio de expiación, ¿sería esto grato olor a Jehová? ¿Le gustaría? Y dice, y cuando Moisés oyó esto, se dio por satisfecho por la respuesta. Fue muy delicado lo que Aarón hizo. Debió haber comido porque así Dios lo había dicho, y no comió por el dolor que tenía. Moisés, que era tan exigente en toda la cuestión del ritual, dijo, ¿por qué no lo comieron? Estamos en peligro o algo así, ustedes, ¿no? Dice, me sucedieron estas cosas, no podía yo comerlo. Yo creo humanamente que no sería grato olor para Dios que yo comiera. Y esta respuesta dejó satisfecho a Moisés, y entendemos que también a Dios, un Dios piadoso. Finalmente Dios había dicho que se tenía que hacer. No se hizo por una cuestión humana y por eso Moisés lo reprende, pero también hay una explicación humana y Dios la entiende. ¿Qué lección tomamos ahora? ¿Qué es el fuego extraño de ahora? Entre ustedes las iglesias evangélicas ahora, hermano. Dijera Pablo, si un indocto entrara, ¿no dirán que están locos? Gente gritando, bailando, babeando, hablando como ebrios, dicen que es el Espíritu Santo, otros cayéndose. De repente el pastor dice, Dios me acaba de decir que demos vuelta al santuario, y empiezan a correr y a chiflar y a gritar, a sudar. Dios sabe que lo hacemos por él. Fuego extraño. Es que Dios conoce mi corazón. Recuerden que una vez el arca de la alianza que estaba en el lugar santísimo iba siendo trasladada en bueyes. Dios había dicho que había que trasladarla en las barras de oro que tenía. Este hombre ve que la carreta se va a voltear y corre a tocar al arca para que no se cayera, y ahí mismo cae muerto. Dios sabe que Dios tenía la buena intención de que no se cayera el arca. Dios había dicho que no se tocara y punto. Ay, Dios sabe mi buena intención. La buena intención debe ir dirigida por la buena doctrina. Yo aquí brinco y hablo y todo esto, porque Dios conoce mi corazón. No es como tú dices, es como Dios dice en su escritura. Nabal y Abiú dijeron, pues así, ahí se va, ¿no? Y ahí está, y qué cosa, ¿no? Dios conoce nuestro corazón, que estamos sirviendo. Antes estamos trabajando. Ananías y Zafira, pues ya con algo que le demos a la iglesia, ¿no? Intentar engañar a Dios es peligroso. Tú tienes una conciencia que es dirigida por el Espíritu Santo. Sabes cuándo estás haciendo mal y no puedes justificar el pecado. El pecado no se racionaliza. Eres convencido por el Espíritu Santo de tu pecado. Confiesas tu pecado y obtienes perdón de Él, sin necesidad de ningún intercesor, porque el lugar santísimo está abierto.
en su casa, en la congregación, doble sus rodillas y pida perdón por sus pecados, y sus pecados son perdonados y limpiados por la sangre de Jesucristo. ¿Es suficiente? ¿Es más valiosa que la de los carneros? La del Hijo de Dios, el que no conoció pecado. No queremos jamás ofrecer un olor extraño, un fuego extraño. Queremos que tu congregación sea enseñada en tu palabra. No nos importa cuánto dinero tienen o cuánto dinero no tienen. Nos importa su corazón. Nos importa su alma, que sea eterna. Nos importa que al conocer palabra ellos, los que van a ser salvos, se vayan perfeccionando cada día hasta el final. Ten piedad de nosotros, Señor. Limpia nuestra predicación, Señor, para que llegue a los corazones de limpio corazón, los que tú has lavado, los que estás perfeccionando y perfeccionarás. Señor, úsame con santidad, con integridad. Gracias por este bello pueblo que se reúne a conocer de ti. Queremos siempre elevar hacia ti un fuego agradable, un olor grato. Perdona nuestras faltas y perdona nuestros pecados. En el nombre hermoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Salmo 23. Esta es la paz que Dios te da a través de su palabra. Busca un grupo de personas que te ayuden a leer e interpretar la Biblia. Te invitamos a escuchar el programa Puerta Abierta con el Dr. Guillermo Torres, pastor de la iglesia La Familia de Dios. Todos los días por esta estación.